Vamos a inclinar nuestros rostros, cerrar nuestros ojos y concentrar nuestro pensamiento en Dios y en su palabra. Bendito Padre, te damos muchísimas gracias por el privilegio que nos das de estar aquí reunidos en tu santo nombre. Gracias por la oportunidad de poder convivir con nuestros hermanos, Señor, y de gozar de tu presencia, porque sabemos que estás aquí presente con nosotros. Gracias, Señor. Te pido, Señor, que por favor tu Santo Espíritu, Señor, hable a través de mí. Que sea un conducto fiel, Señor, para que tu palabra llegue a los corazones y mentes de mis hermanos. Y a todos nos des ese crecimiento, Señor, en entendimiento y sobre todo en fe, para vivir conforme a tu voluntad, que es perfecta. Gracias, Señor, por los presentes y por aquellos que no han podido venir, Señor, te pedimos también tus bendiciones. Todo esto te lo agradecemos y pedimos en nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Muy bien. Vamos a seguir viendo este tema tan interesante de Génesis, sobre todo la parte a donde José, este hombre tan especial que Dios escogió en su infinita sabiduría desde antes de la fundación del mundo, para ir formando y consolidando la nación, el pueblo de Israel. ¿Sí? Y como vimos la semana pasada, veíamos que José recibe a sus hermanos en Egipto que iban a buscar grano, trigo, para poder vivir, ya que había sequía, eran muchos años de sequía en toda la región de Canaán. En Egipto, ustedes saben, tenían el privilegio de contar con el río Nilo y a las orillas del Nilo tenían construidos sistemas de irrigación. Entonces podían producir, aún a pesar de que hubiera sequía, porque el Nilo recibía lluvia desde el centro de África, más al sur de Sudán, en Kenia, lo que es ahora Kenia. Entonces tenía agua de manera constante. Así es que tenían riego y eso les permitía poder sembrar. Y Dios le dio a José ese sueño profético de que iba a haber 7 años de abundancia seguidos por 7 años de escasez. Perdón, se lo dio al faraón. Pero le dio la interpretación a José y José pudo interpretar ese sueño del faraón y eso permitió que el faraón lo nombrara segundo en el reino de Egipto. Todo esto fue manejado por Dios. Así como veremos después, ¿verdad? Que ese tiempo de cautiverio, 430 años que estuvieron los israelitas en cautiverio. Claro, al principio no fue tal, al principio fueron bien recibidos, pero poco a poco, conforme iban muriendo las generaciones en las cuales este faraón los había recibido bien, gracias a José, los que siguieron fueron endureciéndose y viendo que ese pueblo que se reproducía grandemente, pues constituían una amenaza. Y entonces ya los fueron cada vez más maltratando y esclavizando. Pero Dios tenía un propósito también para esa esclavitud. Y como preámbulo nada más les invito a considerar que si no hubieran llegado a Egipto en ese tiempo, ¿qué habría pasado? En primer lugar, tenían la escasez de alimento muy fuerte. En segundo lugar, pues estaban rodeados de pueblos idólatras en aquel entonces, ¿verdad? Y pues las mujeres que estaban adquiriendo
los hijos de Israel y sus nietos, ¿verdad? De Israel o Jacob, eran de ese lugar. Entonces estaban también recibiendo las tradiciones y también la idolatría de las mujeres. Entonces, cuando los lleva a Dios a Egipto y los mantiene ahí en una zona privilegiada, porque Gosén era una zona de riego, ¿sí? A donde podían sembrar y tener sus ovejas. Los egipcios no querían contaminarse con esos israelitas, ¿verdad? Porque eran pastores y ellos no tenían buena relación con los pastores. Entonces los tenían aislados en esa zona. Y ahí, pues se reprodujeron, pero ya lo hicieron entre las mismas familias que iban creciendo. Y se fue formando a través de ese tiempo la nación de Israel. Entonces, Dios tiene un propósito para cada cosa en la vida de sus hijos. ¿Sí? Bueno, pues entonces con este preámbulo vayamos entrando a lo que sucedió ahí. Y nada más para recordarles, ¿verdad? Lo que dice Isaías en el capítulo 55, en los versículos del 5 a 8, ¿sí? Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos altos mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Y así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así también mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Así es que todo está planeado por Dios. Y cuando nosotros entregamos nuestras vidas en manos de Dios, podemos tener la seguridad de que Él va a ver por nosotros. Y aun cuando pasemos por situaciones difíciles, como dice Salmo 23, aunque pasemos por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros, ¿sí? Y Dios va a ver por nosotros. Y si pasamos por esas situaciones difíciles, es porque tiene también un propósito, como veremos, lo tuvo en la vida de José, ¿verdad? Así es que para ya entrar en el tema, voy a decir, vamos a comentar sobre los capítulos 44 y 45 del 1 al 15. Y para esto voy a pedir 3 hermanas voluntarias que quieran leer algunos versículos. A ver, 1, 2, ¿quién más? Allá atrás, 3. Muy bien. Voy a pedir que lean con voz fuerte. Y ahora 3 hermanos que quieran leer otros versículos. ¿Voluntarios? Uy, caray. A ver, está Caleb, 1. ¿Quién más? 2, mi hermano. ¿Quién más? Ok, bueno, te ganó mi hermano Rogelio. Muy bien, ustedes 3. Entonces, a ver, voy a pedir que Itzel leas del 44, 1 al 7. Luego, la hermana Judith de el 44, 8 al 14. Y nuestra hermana allá atrás, ¿quién va a ser? Mariana de el 44, 15 al 21. Y los hermanos Caleb, 44, 22 al 28. Luego mi hermano David de el 29 y hasta el versículo 1 del capítulo 45. Y finalmente el hermano Rogelio del 45, 2
al 8 y yo finalizo. Entonces, si quieren empezar, Itzel, por favor. La copa de José. Más tarde, José ordenó al mayordomo de su casa: llene con todo el alimento que les quepa los costales de estos hombres y ponga en sus bolsas el dinero de cada uno de ellos. Luego mete mi copa de plata en la bolsa del hermano menor, junto con el dinero que pagó para el alimento. Y el mayordomo hizo todo lo que José ordenó. A la mañana siguiente, muy temprano, los hermanos de José fueron enviados de vuelta, junto con sus asnos. Todavía no estaban muy lejos de la ciudad cuando José dijo al mayordomo de su casa: anda, persigue a esos hombres. Cuando los alcances, diles: ¿por qué me han pagado mal por bien? ¿Por qué han robado la copa que usa mi señor para beber y para interpretar señales? Esto que han hecho está muy mal. Cuando el mayordomo los alcanzó, les repitió estas mismas palabras. Pero ellos respondieron: ¿por qué nos dice usted tales cosas, mi señor? Lejos sea de nosotros actuar de esta manera. Es más, nosotros trajimos de vuelta de Canaán el dinero que habíamos pagado, pero que encontramos en nuestras bolsas. ¿Por qué entonces habríamos de robar oro o plata de la casa de su señor? Si se encuentra la copa en poder de alguno de nosotros, que muera el que la tenga, y el resto de nosotros seremos esclavos de mi señor. Está bien, respondió el mayordomo, será como ustedes dicen, pero solo el que tenga la copa en su poder será mi esclavo. El resto de ustedes quedará libre de todo cargo. Enseguida cada uno de ellos bajó al suelo su bolsa y la abrió. El mayordomo revisó cada bolsa, comenzando con la del hermano mayor y terminando con la del menor, y encontró la copa en la bolsa de Benjamín. Al ver esto, los hermanos de José se rasgaron las vestiduras en señal de duelo, y, luego de cargar sus asnos, volvieron a la ciudad. Todavía estaba José en su casa cuando llegaron Judá y sus hermanos. Entonces se postraron rostro en tierra y José dijo: ¿qué manera de portarse es esta? ¿Acaso no saben que un hombre como yo puede interpretar señales? No sabemos qué decirle, mi señor, contestó Judá. No hay excusa que valga. ¿Cómo podemos demostrar nuestra inocencia? Dios ha puesto al descubierto la maldad de sus siervos. Aquí nos tiene usted. Somos sus esclavos, nosotros el que tenía la copa. Jamás podría yo actuar de ese modo, respondió José. Solo será mi esclavo el que tenía la copa en su poder. En cuanto a ustedes, regresen tranquilos a la casa de su padre. Entonces Judá se acercó a José para decirle: mi señor, no se enoje usted conmigo, pero le ruego que me permita hablarle en privado. Usted es tan importante como el faraón. Cuando mi señor nos preguntó si todavía teníamos un padre o algún otro hermano, nosotros contestamos que teníamos un padre anciano y un hermano que le nació a nuestro padre en su vejez. Nuestro padre quiere muchísimo a este último, porque es el único que le queda de la misma madre, ya que el otro murió. Entonces usted nos obligó a traer a este hermano menor para conocerlo. Nosotros le dijimos que el joven no podía dejar a su padre, porque, si lo hacía, seguramente su padre moriría. Pero usted insistió y nos advirtió que, si no traíamos a nuestro hermano menor, nunca más seríamos recibidos en su presencia. Entonces regresamos a donde vive mi padre, su siervo, y le informamos de todo lo que usted nos había dicho. Tiempo después nuestro padre nos dijo: vuelvan otra vez a comprar un poco de alimento. Nosotros contestamos: no podemos ir si nuestro hermano menor no va con nosotros. No podemos presentarnos ante hombre tan importante, a menos que nuestro hermano menor nos acompañe. Mi padre, su siervo, respondió: ustedes saben que mi esposa me dio 2 hijos. Uno desapareció de mi lado y no he vuelto a verlo. Con toda seguridad fue despedazado por las fieras. Si también se llevan a este y le pasa alguna desgracia, harán descender mis canas con tristeza a la sepultura. Así que si regreso yo a mi padre, su siervo y el joven, cuya vida está tan unida a la de mi padre, no regresa con nosotros, seguramente mi padre morirá al no verlo, y nosotros seremos culpables de que las canas de nuestro padre desciendan con tristeza a la sepultura. Este siervo suyo queda ante mi padre como responsable del joven. Le dije: si no te lo devuelvo, padre mío, seré culpable ante ti toda mi vida. Por eso, permite usted que yo me quede como esclavo suyo en lugar de mi hermano menor, y que él regrese con sus hermanos. ¿Cómo podré volver junto a mi padre si mi hermano menor no está conmigo? No soy capaz de ver la desgracia que le sobrevendrá a mi padre. José se da a conocer. Capítulo 45.
José ya no pudo controlarse delante de sus servidores, así que ordenó que salgan todos de mi presencia, y ninguno de ellos quedó con él. Cuando se dio a conocer a sus hermanos, comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron y la noticia llegó hasta la casa del faraón. Yo soy José, declaró a sus hermanos. ¿Vive todavía mi padre? Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. No obstante, José insistió, acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió, yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen al haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan 5 años más que no habrá siembras ni cosechas. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió a mí. Fue Dios quien me envió aquí, no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa, como gobernador de todo Egipto. Vamos, apúrense, vuelvan a la casa de mi padre y díganle, así dice tu hijo José, Dios me ha hecho gobernador de todo Egipto. Ven a verme, no te demores. Vivirás en la región de Gosén, cerca de mí, con tus hijos y tus nietos, y con tus ovejas y vacas, y todas tus posesiones. Yo les proveeré alimento ahí, porque aún quedan 5 años más de hambre. De lo contrario, tú y tu familia y todo lo que te pertenece caerán en la miseria. Además, ustedes y mi hermano Benjamín son testigos que yo mismo lo he dicho. Cuéntenle a mi padre del prestigio que tengo en Egipto y de todo lo que han visto. Pero apúrense y tráiganlo ya. Y abrazó José a su hermano Benjamín y comenzó a llorar. Benjamín a su vez también lloró abrazado a su hermano José. Luego José, bañado en lágrimas, besó a todos sus hermanos. Solo entonces se animaron ellos a hablarle. Muy bien, qué hermosa palabra del Señor, porque nos da todo un contexto de lo que sucedió, todo guiado por Dios. Les recordamos, o recuerdo, ¿verdad?, que José para ese entonces ya era un hombre maduro. Ya él tenía alrededor de 37 años aproximadamente, de acuerdo a lo que dice la Escritura, porque cuando fue vendido como esclavo tenía 17 y habían transcurrido ya 20 años en ese tiempo de esclavitud. Entonces, ya era una persona centrada y lleno de sabiduría, pero con una gran sensibilidad, tanto espiritual como humana. Dios lo dotó de todo eso y además de esa inteligencia que el Señor le había dado, ahora tenía el poder en el reino de Egipto. Segundo al mando, después del faraón. Entonces ustedes pueden imaginarse hasta dónde fue encumbrado. Hagan de cuenta que es el secretario de Gobernación, ¿sí?, por dar una equivalencia. Entonces, José, movido por el Espíritu de Dios, ordenó a su mayordomo a que llenara los costales de trigo y que pusieran de vuelta las monedas que habían llevado sus hermanos para pagar por ese trigo. Pero le dijo también que en el costal del menor pusiera la copa que él utilizaba para beber, ¿verdad? Y también, según esto, para adivinar. El mayordomo, pues, obedeció sus órdenes, ¿sí? Y ordenó a los sirvientes que hicieran como lo había dicho José. José hizo esto y uno puede preguntarse, ¿por qué? Y ahí entonces empezamos nosotros a
tratar de entender cuál fue el motivo por el cual, por segunda vez, hizo que sus siervos pusieran de vuelta las monedas y ahora la copa, pero en el saco de Benjamín. Y uno puede decir, oye, pues está medio truculenta la cosa, ¿no? Pero había una razón. José quería ver qué había en el corazón de sus hermanos en ese momento. Quería ver si había ya un cambio en la forma de reaccionar, porque cuando él los dejó de ver, ya tenía mucho tiempo, 20 años, y lo último que él pudo apreciar de sus hermanos fue que lo arrojaron al pozo, le quitaron su túnica y luego los escuchó que estaban pensando, vamos a matarlo, ¿sí? Finalmente, la última vez que los vio fue cuando lo sacaron de ese pozo y lo vendieron a los madianitas, ¿verdad? O ismaelitas, no recuerdo, como esclavo en esa caravana que iba a Egipto. Eso fue lo último que supo de sus hermanos. Ese era el recuerdo que tenía. Así que cuando los vio, pues seguramente por su mente pasaron muchas cosas, ¿sí? Y la única manera de saber cómo eran sus hermanos en ese tiempo era probándolos. ¿Realmente tienen todavía ese desapego, ese desamor que antes tenían? Porque me imagino que en grupitos se peleaban entre ellos, ¿sí? Había rivalidad. Claro, los hijos de Lea eran mayoría y seguramente pues tenían cuidado los hijos de Bila o los de Silpa. Y claro, Benjamín pues ahora ya estaba solo. Seguramente contaba con el apoyo de su padre, porque era hijo de la esposa a la que realmente amó Jacob. Entonces tenía un apego especial por su último hijo, Benjamín, que nació cuando Raquel murió. ¿Sí? Entonces, era necesario ver el comportamiento, era necesario probar. Y Dios también quería humillar a los hijos de Jacob. ¿Se acuerdan? ¿Nombres? Vamos a repasarlo. Rubén, Simeón, Leví, Judá, ¿qué más? ¿Mande? Isaacar y Zabulón. Estos son los hijos de Lea. Y luego los de Bila. Bueno, es un momento para repasar. ¿Sí? Neftalí y Gad. Y los de Silpa, Gad y Aser. ¿Sí? Y luego tenemos a José y Benjamín. ¿Sí? Entonces, Dios tenía que humillar a estos hermanos, estos 10 hermanos de José. Y José tenía que ver realmente si había habido un cambio en sus corazones, en sus actitudes. Y para eso, por eso las pruebas. Obviamente ellos no sabían que José era su hermano. No alcanzaban a distinguir. Seguramente José vestía con la ropa apropiada para su cargo. ¿Sí? Y en aquel entonces, ustedes se acuerdan que aún los hombres tenían algunos afeites. Pero bueno, José estaba ahí gobernando a Egipto. Así es que cuando el mayordomo los alcanza ahí en el camino hacia
Canaán, y los para, y luego les dice lo que José le había dicho que les repitiera. Seguramente sintieron temor, pero cuando les dice, a ver, bajen los sacos, y van encontrando nuevamente el dinero, ¿verdad? Las monedas ahí, pues seguramente más confusión entró y temor. Pero cuando encuentran en el saco de Benjamín la copa, ese temor seguramente se convirtió en terror, ¿sí? Para esto, ellos dijeron, ¿verdad? Si encuentra la copa en poder de alguno de nosotros, que muera el que la tenga y el resto de nosotros seremos esclavos de mi Señor. Y aquí vean ustedes que en ese momento vuelve a manifestarse pues esa desunión, aun cuando también ellos estaban tan seguros de que no podía haber, si no se iba a encontrar esa copa. Y entonces, por eso dan esa sentencia. El mayordomo cuando los escuchó les dijo, bájenle 2 rayitas, a su espíritu justiciero. Y les dice, bueno, no, no va a ser como ustedes dicen en ese sentido. El que tenga la copa en su saco, ese va a ser mi esclavo. Los demás pueden irse. Y entonces un gran pesar, un gran duelo entra en los corazones de todos. Y ahí se manifiesta ya ese cambio. Obviamente José no lo había visto, lo vio el mayordomo, porque todos vuelven nuevamente a poner el grano en sus sacos, los amarran y los suben a sus burros, que eran las bestias que generalmente utilizaban para carga. Y seguramente los guardias, ¿verdad? Toman a Benjamín, dicen, vente con nosotros. Y todos los demás hermanos lo siguen. Segunda muestra de que había un cambio. Ellos sabían que pues corrían peligro, ¿sí? Peligro de ser retenidos, de ser cautivos. Pero aún así no dejan solo a Benjamín, como lo hicieron 20 años antes con José. En este caso, sabían lo que significaba Benjamín para su padre y se solidarizan con Benjamín y dicen, vamos todos con él. Aun cuando el mayordomo les había dicho, los demás pueden irse, pero él dice, no lo vamos a dejar. Y regresaron ahí. Sabían que si se quedaba Benjamín, lo más seguro es que su padre muriera de tristeza. Y ellos cargarían en la conciencia no solamente la muerte de José, ahora también de Benjamín, porque seguramente Dios ya había estado trabajando en las mentes y corazones de estos hombres para poner arrepentimiento al ver el sufrimiento de su padre. Así es que se solidarizan y regresan, aun cuando ellos sabían que podían ser esclavos también. En ese momento angustioso y tenso, cuando llegan ante José, Judá toma la iniciativa y empieza a hablar. Y lo hace por todos sus hermanos. Y empieza y les dice, no sabemos qué decirle, mi Señor.
Fíjense, lo consideraban ya su Señor, ¿sí? Se humillaban de tal manera que ahora se cumplían los sueños proféticos de José. Ahí están todos, ¿sí? Haciendo reverencia a José y llamándolo Señor. Les dice, no hay excusa que valga. ¿Cómo podemos demostrar nuestra inocencia? Dios ha puesto la maldad de sus siervos. Aquí nos tiene usted. Somos sus esclavos. Nosotros y el que tenía la copa. Refiriéndose al engaño. Entonces se humillan ante José. Esto seguramente empieza a ablandar el corazón de José y a tener también, como veremos, una actitud. Pero José muestra nuevamente esa sabiduría, esa sagacidad y su sentido de justicia y niega la propuesta de Judá. Les dice, no, no los voy a retener a ustedes como esclavos. Ustedes quedan libres, pero el que tenía la copa, ese, su hermano menor, se queda conmigo. Con esto nuevamente José está probando qué había en el corazón de estos hombres. Y nuevamente Judá tomó la responsabilidad de hablar por todos y habló en defensa de su hermano menor y también de su padre. En los versículos del 18 al 29 vemos que Judá tuvo el atrevimiento de acercarse a José, sabiendo que José, siendo el segundo en el reino de Egipto, podía darle un golpe, ¿verdad? Y ordenar a los guardias, quítenlo de mi presencia, ¿sí? Incluso matarlo. Porque imagínense a José con sus vestiduras, ¿verdad? Limpias, lleno de anillos y todo lo que en un momento dado se acostumbraba en aquel entonces, con su tocado en el pelo. Y llega este Judá sucio, porque venía del camino cargando asnos, ¿sí? Todo polvoriento, con su ropa sencilla, sudado, y llega y le dice, quiero hablar con usted en privado, y se le acerca. Imagínense a un indígena en esas condiciones aquí y queriendo hablar con un dueño de una empresa, la que ustedes quieren imaginar, grande, todo trajeado y el otro con sus guaraches todos sucios, polvoriento. Va a haber rechazo. Es una desgracia, pero sucede. Y en aquel entonces no podemos imaginar otra cosa. Sin embargo, José acepta que se acerque y que le hable en privado. Y entonces Judá empieza nuevamente a pedir misericordia y le empieza a explicar, ¿verdad? Que no puede hacer eso, que por favor cambie. Que si retiene a Benjamín ahí, va a provocar la muerte de su padre. Porque la vida de Benjamín estaba ligada a la de su padre. Y le dice, el otro hermano que teníamos está muerto. Y solamente queda este de la misma esposa. Te ruego, por favor,
que no sea así. Es más, yo que tomé la responsabilidad de que viniera, me ofrezco para quedarme en su lugar como esclavo. Pero deje ir al joven. De otra manera, ¿cómo vamos a ver a nuestro Padre morir en esa tristeza tan grande? Seguramente todas estas palabras fueron haciendo mella en José. Y al final ya no se puede contener. Y toda esa tristeza mezclada con coraje, con resentimiento, con una situación tan complicada de sentimientos que por 20 años estuvo guardando. En ese momento, al escuchar, ya no pudo ser contenido. Fue como una avalancha de sentimientos que en ese momento no quiso expresar. Y entonces manda a todos sus sirvientes, ¿verdad?, que salgan. Y él empieza a llorar y llorar, pero de una manera tan audible que dice que aún esos gritos llegaron a otros miembros de la corte y hasta el faraón, y se entera, ¿verdad?, de que José estaba recibiendo a sus hermanos. Pero era necesario que hubiese esa catarsis en José, pero también en sus hermanos, porque no daban todavía crédito. ¿Cómo este señor ahora está llorando de esa manera? Y entonces es cuando José se da a conocer y les dice, comenzando, ¿verdad?, con esos llantos tan grandes: yo soy José, yo soy José, ese que ustedes vendieron a la esclavitud. Pero no se angustien, no se aflijan, porque Dios tenía todo esto programado. Y era necesario que yo sufriera el maltrato que ustedes provocaron, que sufriera la esclavitud, sufriera la cárcel. Él lo sabía, sus hermanos no sabían por lo que tuvo que pasar José. Seguramente después se los fue revelando. En ese momento no sabían ellos, pero José sí. Y les dice, Dios tenía preparado todo esto para que ustedes no murieran. Ya me imagino la confusión que había en las mentes de esos 10 hermanos, 11 hermanos, ¿verdad? Porque estaba Benjamín también. Al escuchar lo que José les decía. Y seguramente en sus mentes empezó a haber una situación de lucha al recordar que efectivamente ellos habían provocado todo eso y que ahora estaba Dios enfrentándolos a su pecado. José nuevamente agarra un poquito de compostura y les pregunta, ¿vive aún mi padre? Porque eso le interesaba. Ese padre que había sido alejado de él por la fuerza, a quien él amaba.
Él sabía de la muerte de su madre cuando nació su hermano Benjamín. Y sabía de la tristeza que había en el corazón de su padre. Entonces se había pegado José tanto como Jacob a él. Y en esa relación había una comunicación, una intimidad muy fuerte de Jacob con José. Por eso quería saber, ¿está vivo mi padre? ¿Cuántas veces no se lo habría él preguntado durante esos años, 20 años, en que estuvo pasando por situaciones complicadas? Seguramente todo ese momento los hermanos pensaban, ¿qué va a pasar con nosotros ahora? ¿Se va a vengar José de nosotros? Y sabían que ellos eran merecedores de ese castigo. Sabían que José tenía todo el poder para ordenar a sus guardias, métanlos a la cárcel y que sufran ahora lo que me hicieron sufrir a mí. Pero José, viendo la confusión que había en la mente de sus hermanos, ¿qué les dijo? Acérquense. Yo soy José, el hermano que ustedes vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, les dice, por favor, no se aflijan. Y en esto vemos qué había en el corazón de José. Que aun a pesar de todo lo que había pasado, él no se separó de Dios. Y Dios obraba en su corazón. Y Dios lo sostuvo. Y Dios lo mantuvo firme en medio de las tentaciones, la sexual y la de otro tipo de tentaciones. Él se mantuvo firme, obedeciendo a Dios. Esa es la explicación por la cual todavía les dice, por favor, no se aplican. Esa sensibilidad espiritual, humana, se manifiesta. Al verlos en una confusión, seguramente también llorando, les dice, no se aflijan, por favor. Ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Y qué increíble es que ahora ya tenía, ahora sí, la película completa que Dios le revelaba. Ya entiendo por qué tuvo que pasar esto y tuvo que sufrir esto, porque ahora esos sueños proféticos que tuve se están cumpliendo. Y Dios me hizo instrumento para salvación de las vidas de todos ustedes. Y en esto podemos ver un ejemplo pequeño de lo que es Cristo para nuestras vidas. Que Él se despojó de toda su gloria, se vació de toda esa gloria, de todo ese poder para venir a este mundo y hacerse como uno de nosotros. Es algo que para la mayoría del mundo es un enigma y no se puede entender cómo es posible que haya venido un Dios, creador de los universos, creador de lo que es esta tierra y de todo lo que contiene y de todos nosotros, y se haya hecho como una de sus criaturas para después voluntariamente dar su vida para librarnos de la condenación eterna. Pero así es. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que permite que cuando andemos en situaciones difíciles, Él está ahí, no nos deja. Y que quizás permita que pasemos por pruebas de aflicción, por situaciones angustiosas,
pero Él está presente en nuestras vidas. Recuerdo el pasaje cuando los apóstoles salen junto con Él a atravesar el mar de Galilea en la barca y viene en la tarde, noche, ese viento que es común en el mar de Galilea porque el viento se encañona en las montañas que están al norte del mar de Galilea y frecuentemente soplan con tal fuerza que levantan las olas y se hace una especie de tormenta. Pues aún los pescadores experimentados saben que es peligroso y están ahí en la noche batallando, ¿verdad?, para mantener ese bote. Y nuestro Señor Jesucristo, cansado de todo un día de estar predicando y de estar sanando enfermos, está durmiendo ahí en la cabecera del barco. Y llegan y dicen, Señor, despierta que perecemos. Y él despertándose, ordena al viento y a las olas que se calmen. Les dice, hombres de poca fe. Y seguramente en nuestra mente hemos escuchado esas palabras cuando estamos en medio de las angustias, los problemas y batallando para mantener estabilidad en nuestras vidas. Y el Señor nos dice, ¿dónde está tu fe? Y muchas veces pueden pasar meses o años en los cuales tengamos que enfrentar condiciones difíciles. Pero ¿saben qué? Jesús permanece en la barca de nuestras vidas. Él no se baja y nos desafía para que nosotros confiemos en Él. Así como estuvo con José durante 20 años, así está en la vida de todo aquel que ha confiado en Jesús. Él no se va a ir. Y Él lo prometió. Y dijo, yo estaré con ustedes todos los días, ¿sí?, hasta el fin del mundo. Y Pablo, cuando lo entiende, nos dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿O qué cosa? Nadie nos va a separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Él siempre está con nosotros y somos su templo. Entonces, que no haya duda en nuestros corazones. Que cuando tengamos que pasar por aflicciones, recordemos que así como José tuvo la presencia de Dios en su vida, así nosotros tenemos la presencia de Cristo en la nuestra. No estamos solos, no estamos desamparados. Y si tenemos que pasar por pruebas, gloria a Dios, no estoy solo, estoy con el vencedor. Y Él nos va a sacar adelante. Finalmente, después de que los hermanos escucharon a José, aceptaron a recibir esos abrazos y que sus ropas fueran humedecidas con las lágrimas de José. Y seguramente en sus corazones llenos de arrepentimiento le pidieron perdón.
a José y a Dios por haber sido tan malvados. De ahí en adelante ya no sabemos más de la vida de estos 10 hombres. Sabemos de sus descendientes. Sabemos que Dios permitió, ¿verdad?, que se establecieran en Gosén. Sabemos, como lo vamos a ver, que van, regresan, llenos de alimentos, con carretas, y van por Jacob. Eso es el siguiente capítulo de esta hermosa historia. Pero para nosotros, que quede en esta mañana la convicción de que así como Dios estuvo con José, así está con cada uno de nosotros. Y alabemos a Dios por lo que nos toca vivir. Glorifiquemos a Dios y obedezcamos su palabra, haciendo lo que Él nos ha pedido. Estamos llamados a ser luz en este mundo, a ser sal en este mundo. No perdamos la oportunidad de hacerlo. Gloria a Dios, que el Señor nos bendiga. Gracias.